Buenos días. La República Islámica lanzó cientos de drones y misiles contra territorio israelí por primera vez en la historia. Dijo que lo hizo en respuesta al ataque israelí contra su embajada en Damasco, que generó 11 muertes. Un hecho poco comentado en Argentina. Se habla del ataque de Irán, pero no se dice que, primero, Irán avisó con el tiempo suficiente como para que se eviten bajas, y así sucedió, no murió nadie en Israel, y se evita comentar que fue como reacción a un ataque israelí a la embajada de Irán en Damasco. Si bien Irán, Europa, Estados Unidos declararon no querer que el tema escale, está claro que se suman en el mundo conflictos que tienen impacto internacional y que están más cerca de crecer que de aminorarse. Ayer el gobierno sobreactuó su apoyo a Israel, no mencionó el ataque y los muertos en Damasco, hizo una parodia de comité de crisis un domingo a la noche, invitó al embajador de Israel en Argentina a formar parte de una reunión de gabinete y a formar parte de la conferencia posterior, algo insólito, inédito. Digo, Milei está haciendo todo lo posible, todo lo que está a su alcance por involucrarnos en una guerra que nos es ajena. Mirá, lo primero que pensé cuando ganó Milei era el enorme riesgo que teníamos de que hubiera una pandemia o una guerra. Es decir, las mismas cosas que le pasaron a Alberto y cómo iba a reaccionar Milei. Bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no? De la epidemia de dengue, no fue una pandemia, pero fue una epidemia importante, no se ocupó para nada, no salvó ninguna vida. Y ahora está haciendo lo posible por meternos en la guerra, no por librarnos de la guerra, por meternos en la guerra. Dicho esto, a esta altura, podemos decir que Milei se mantiene en el gobierno a pesar de él. No solo no busca alianzas con otros partidos, sino que rompe el propio. A nivel ejecutivo ya despidió a 19 funcionarios, entre ellos nada menos que al secretario de Trabajo, recordemos que no hay ministro, es decir, el máximo funcionario en Trabajo, y al del ANSES. Al nivel legislativo se peleó con Carolina Píparo, que se fue del bloque y se llevó a otra diputada con ella, y ahora se peleó nada menos que con el jefe del bloque, Oscar Sago, que también se fue acompañado y armó otro interbloque. Milei mandó hace 2 semanas, ¿recuerdan?, a sus trolls a insultar a la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarroel. A nivel judicial se puso en contra de la Corte, filtrando que intentará cambiar la ecuación de poder vigente. Fuera de la Libertad Avanza, está cada vez peor con Macri y no se cansa de insultar a los radicales. En el Senado ya perdió el apoyo de los senadores que responden a Bertilnec en Río Negro, a Vidal en Santa Cruz, está teniendo problemas con el salteño Sáenz. Si hablamos de perder apoyos, podríamos decir que perdió un apoyo importante que le rindió frutos, que fue el de Fátima Flores. Los actos contra sí mismos se repiten. El 6 de febrero, recordemos que se le cayó la ley Bases porque no conocía el reglamento de la Cámara de Diputados y él mismo retiró la ley. La semana pasada, luego de una buena reunión, le negó la homologación del convenio a camioneros y se ganó otro paro general. También insultó a varios presidentes de otros países, entre ellos los de los 2 principales clientes, China y Brasil. En el marco de la negociación con el FMI, en la que necesita a Biden, fue a la cumbre conservadora a apoyar a Trump. La lista de tiros en el pie sigue. El episodio de Sago y Marcela Pagano agigantó la sospecha de que parte de esos desatinos no son propios, sino de Karina Milei, hecho que confirmaría que es la jefa. El fin de semana pasado, lo escribió Nico Lantos en su columna del domingo, Milei recibió en Olivos al que en ese momento era el jefe del bloque, Oscar Sago, y a la diputada Marcela Pagano, y dio el visto bueno para que ella ocupe la presidencia de la Comisión de Juicio Político. Horas más tarde, por orden de Karina Milei,
se desplazó a Sago de la conducción del bloque y se fue contra Pagano. De los 41 diputados que tiene la Libertad Avanza, ya hubo 5 que no votaron al actual presidente del bloque, Bornorini. Tan confuso fue el episodio de esas distintas posiciones de Milei con su hermana, que las 50 cuentas de tweets más cercanas a Milei, que son las que marcan la agenda, se quedaron calladas. No hablaron, porque no sabían a cuál de los dos hermanos apoyar. Digo, además de que el mundo político empieza a pensar que hay que negociar con Karina y no con Javier Milei, la nueva ley base fue redactada por el equipo de Federico Sturzenegger, que representa intereses corporativos. Es decir, todo lo que ocurre no tiene nada que ver con Milei. Con el liderazgo de las corporaciones y la conducción de Karina, los salarios y las jubilaciones cayeron más del 20% en 4 meses. La economía entró en una etapa de depresión y los únicos logros son ficcionales. Es decir, hay superávit fiscal porque no se le paga lo que corresponde a las provincias y no se paga la energía. Hay recuperación de reservas porque no se pagan las importaciones y el control de la inflación es por inanición, es porque la gente no tiene para comer. Ayer el secretario de Seguridad de Chubut dijo que la mayoría de los delitos en su provincia son de madres que roban comida para sus hijos. La semana pasada el gobierno recibió su primera encuesta por debajo de los 40 puntos, con un fuerte enojo por prepagas y tarifas. Quizá gobernar para 5 vivos con una jefa escondida termine saliendo mal. El tema es si nos meten en una guerra. Buenos días, ¿cómo estás?